nuestra guía, nuestra luz, nuestra base como creyentes. No se trata de lo que alguien diga, ¿verdad? Sino lo que dice Dios. Y me gusta mucho que ahorita aquí tenían una imagen que decía conociendo a Dios, porque ese es el tema de esta mañana, conociendo a Dios. Y la pregunta que quiero, con la que quiero comenzar es, ¿le conoces? ¿Conoces a Dios? Vamos a hablar de el conocimiento de Dios y la infidelidad humana. El conocimiento de Dios y la infidelidad humana he querido llamar a esta reflexión de esta mañana. Y mi propósito al abrir las escrituras en esta mañana, al hablar de este tema de conocer a Dios, es que realmente nos preguntemos, oye, llevo X cantidad de años viniendo a la iglesia, pero conozco a Dios. He invertido mi tiempo, mi vida en tal vez estudios, cánticos, ¿verdad? Tiempo en venir, pero conozco realmente a Dios o estoy al menos en el proceso de conocerlo. Ese es mi propósito. Bien, quisiera que para esta mañana comenzáramos viendo un pasaje. Tuve el privilegio de compartir este mismo mensaje o algo parecido en Santa Rosa la semana pasada, así que mi esposa y Santiago van a tener que repetir doble porción. Pero quisiera comenzar abriendo en Jeremías capítulo 9. Mientras ustedes buscan, pensemos en el conocimiento hoy en día. Se ha creado una inteligencia artificial que se dice conocerlo todo. Uno le mete la pregunta a la inteligencia artificial, ¿quién conquistó América? Y pum, le bota el nombre. ¿En qué año? Pum, le bota el nombre. ¿Cómo se llaman los tres barcos? Le bota el nombre. Aún tú le metes información bíblica. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Y te bota el nombre. ¿Qué dice Hechos capítulo? Y te bota el nombre. Es interesante que hoy en día estamos en una era de conocimiento, pero la pregunta es, ¿cuál es el conocimiento que más vale la pena? ¿Cuál es el conocimiento más importante que debemos adquirir? Bueno, eso es lo que va a hablar aquí Jeremías. Así que le invito a que una vez más, y a modo de reverencia ante la palabra de Dios, se ponga en pie y si puede, lea conmigo. Vamos a leer los dos a la vez, los versículos 23 y 24 de Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24, vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Así no tan rápido, no tan lento. La cuenta de tres, uno, dos y tres. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en eso el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Señor, te pedimos que realmente cada uno de los presentes logremos alabarnos, no en nuestra posición, no en una familia, no en dinero, no en ni siquiera ser buenas personas con buenas vidas, sino en conocer a la persona más importante que hay y es a ti a través de tu Hijo Cristo. Señor, que eso sea una realidad en nosotros, no sea solo palabrería, sino que sea algo que estemos buscando de todo corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, entonces vamos a hablar de este tema de conocer a Dios y creo que Jeremías es una muy buena manera de introducir el tema, ya que nos da deja bien alto el estándar de qué significa conocer a Dios. No vale el dinero, no vale otro conocimiento, otro tipo de sabiduría. Es que yo tengo muy buen trabajo y a mí me contratan en empresas del exterior. No vale tu dinero, no vale tu valentía. Es que yo me tiro desde un parapente sin parapente, mejor dicho, me tiro de un avión sin paracaídas. No vale la pena, pero vale la pena conocer a Dios, aquel que dice, yo soy Jehová y estas cosas quiero, justicia, misericordia y juicio. Um,
Y pensaba en la preparación de esto en un libro del Antiguo Testamento, un libro que habla mucho del conocimiento de Dios. Y me gusta mucho este libro porque también hace referencias no solamente a conocer a Dios, sino al fracaso en no conocer a Dios. Cuando no conocemos a Dios, ¿qué queda? Bueno, este libro nos va a decir. Y ese libro va a ser el libro de Oseas. Ahí cerca, si pueden buscar conmigo a Oseas, el profeta Oseas. El nombre Oseas significa, ¿qué creen que significa? Significa salvación. Es un nombre muy bonito. Significa salvación igual que Jesús e igual que Josué. Es un nombre que tiene bastante peso. Y en este libro de Oseas, Dios va a hablar a su pueblo y les va a hablar de salvación. Pero antes de hablar de salvación, Dios tiene una queja con su pueblo y la queja va a estar enmarcada en este tema. Su pueblo no le conoce. Si miramos el libro de Oseas, mire lo que dice el versículo 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y no sé usted, pero si yo fuera Oseas, me detendría un momento y me haría un examen. Señor, ¿acaso escuché bien? Espera un momento que tengo que limpiarme los oídos. ¿Cómo? Tómate una mujer que sea fornicaria. Es interesante porque la palabra aquí para fornicaria es prostituta. No sé usted, pero yo no quisiera casarme con una mujer prostituta. Vaya y busque y la que encontré es prostituta. Eso, aquí ya estamos empezando a ver que la cosa se puso color de hormiga, se puso complicada. Dios mandándole a su profeta a casarse con una prostituta. No solamente eso, sino que le dice que tenga hijos con ella. Y eso aquí va a describir una profunda relación, va a mostrarle a su pueblo una profunda imagen, una ilustración de cómo es la relación de Dios con su pueblo. Dios, un esposo fiel, y su pueblo, aquella mujer prostituta. Dios ha desposado a esa mujer, pero esa mujer ha dejado a su esposo por buscar otros amantes. Eso es justamente lo que nos va a decir. Si continuamos leyendo, dice allí Oseas que fue, versículo 3, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Es interesante que el nombre Jezreel significa esparcido. Dios, por medio de este hijo, estaba anunciando que le iba a traer un castigo a esa esposa infiel, a su pueblo Israel, porque era justamente eso, infiel, prostituta, fornicaria. Dios dijo, vas a tener un hijo y el resultado de ese hijo va a ser que ustedes van a ser dispersos. Por eso es lo que anuncia ahí. Pero no solamente eso, sino que él vuelve y le dice al profeta que no solamente tenga un hijo, sino que tenga tres. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado, concibió, versículo 6, me salté al versículo 7. Versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y ahí es donde viene el versículo que acabé de leer, que tendría misericordia de Judá. Así que la segunda hija que tiene Oseas con esta mujer prostituta se llama Lo Ruhama, que significa no compadecida. Dios le estaba diciendo a su pueblo, no voy a compadecerme de ustedes, no va a tener misericordia de ustedes. Ustedes se han buscado esto por ustedes mismos.
Ahora, en el versículo 9 hay otro tercer hijo. Este es un varoncito y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y ahora aquí hay algo bien interesante en este versículo. Y es que acá estamos viendo las consecuencias de la infidelidad. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué Israel fue infiel? Ah, porque pecaron, ¿sí? Es verdad, pecaron. Pero ¿por qué pecaron? Y la respuesta aquí es porque no conocían a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si usted va al capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice, oíd palabra de Jehová, Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de quién, de Dios en la tierra. Y mire lo que dice el versículo 5. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Básicamente, lo que entendemos acá en primer lugar, como primer punto en cuanto al conocimiento de Dios, es que el desconocer a Dios conlleva a la infidelidad. La infidelidad comienza en el corazón, ¿verdad? Y ese corazón se vuelve infiel porque no conocemos quién es realmente Dios. Ese es el caso del pueblo de Israel. Ellos habían entrado en un pacto con Dios, y eso lo veremos ahorita más adelante, pero no conocían realmente a Dios. No sabían quién era Dios. Por eso Dios los juzga y les va a decir, ya ustedes no son mi pueblo. De vuelta al capítulo 1, versículo 10, es bien interesante. Perdón, versículo 9, es bien interesante que allí dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es bien interesante esto porque Dios es el Dios de su pueblo. Es decir, Él los había escogido, Él los había apartado. Es interesante que la palabra allí en hebreo no se manifiesta en español, pero es como si dijera literalmente, yo no seré, yo soy para ti. Es decir, Él está usando su nombre del pacto y está señalando un rompimiento del pacto. Es como cuando se dan unos votos, ¿verdad? Se para adelante el novio y dice, yo te seré fiel en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, te seré fiel. Y la novia allí también está y dice, yo también te seré fiel, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Pero ¿qué pasa cuando hay infidelidad? Básicamente se están rompiendo los votos del pacto, ¿no? Básicamente se está rompiendo aquello que se dijo. Ahora, en este caso, ¿quién rompió el pacto? La pregunta es, ¿fue Dios al decir, ustedes ya no serán mi pueblo? ¿O fue el pueblo al abandonar a Dios? Eso lo vemos en el capítulo 2. No tenemos el tiempo, hermanos, para leerlo, pero en el capítulo 2, si ustedes lo leen con detenimiento, y eso sería un buen ejercicio que lo hicieran en casa, allí va a hablar de aquella mujer adúltera que dice en su corazón, no me basta con mi esposo, ¿sabe qué? Voy a ir a buscarme otro que me dé trigo, que me dé mi sustento, que me dé telas finas. Y sabe que esta mujer se va, abandona a su marido. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no encuentra a quien le dé eso. Así que vuelve, por así decir, como decimos vulgarmente, con la cola entre las patas, vuelve a su marido, al que abandonó por buscar a otros amantes, y su marido le dice, pero ¿por qué te fuiste? Si yo te daba telas, te daba trigo, te daba todas tus necesidades, incluso te daba plata y oro, ¿por qué te fuiste? Y esa es una imagen, hermanos, nuevamente de nuestra relación con Dios. Ahora, quisiera detenerme aquí para definir algunas cosas. ¿Qué significa conocer a Dios? Hemos hablado de eso, ¿no? He dicho que el desconocimiento de Dios produce infidelidad de nuestra parte. Pero ¿qué significa conocer a Dios?
Conocer a Dios bíblicamente es entrar en una relación íntima con Él. Estamos hablando acá no solamente de algo meramente intelectual. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿cómo se llama el señor de la tienda de la esquina del barrio donde usted vive? Ah, don Pepito, ¿cierto? Le podría preguntar, ¿lo conoce usted? Ah, sí, don Pepito, el que vende ahí el mercado, ¿verdad? Pero ¿lo conoce? Si estamos hablando de términos bíblicos, pues la respuesta sería no, porque necesariamente usted no tiene una relación íntima con don Pepito, donde usted llega y le cuenta su vida, sus emociones. Hey, don Pepito, no, me sentí así hoy porque me pasó eso, no, tengo problemas en mi casa. No, usted tal vez lo conoce, que sabe su nombre, sabe que es el tendero, y muchas veces, por más patético que esto suene, muchas veces creemos que conocer a Dios es así. Decimos, ah, ¿conoce a Dios? Ah, claro que sí. El Dios de la Biblia, el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y creemos que ese conocimiento es suficiente para decir que conocemos a Dios. Así como digo que conozco al Señor de la tienda, aunque no sé nada de Él, ni Él sabe nada de mí, aunque no tiene relevancia en mi vida, ni yo en la de Él. Pero así creemos a veces que conocemos a Dios sin estar en una relación íntima. Pero es bien interesante porque aún la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando usa la palabra conocer, está hablando de una relación íntima. Hablando de Adán y Eva, dice que Adán conoció a su mujer. Y no habla de conocer que la saludó. Hola Eva, ¿cómo estás? Mi nombre es Adán. No, habla de que se unieron en una relación íntima. Aún tan íntima que fue una relación sexual. No estoy hablando de Dios, de tener relaciones con Dios, pero sí es una relación íntima, de conocimiento, que implica emociones, implica no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento emocional. Tenemos algo en común. Por eso es que no nos debe extrañar, hermanos, que la relación o la forma de relacionarse de Dios con nosotros, su iglesia, su pueblo, ha sido el del esposo y una esposa. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, por ejemplo, en Oseas, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4 y 5, habla allí de esposo y esposa. Es un conocimiento tan profundo como el que un esposo tiene por su esposa. ¿Y cómo conoce un esposo a su esposa? ¿Será que solamente la conoce? Ah, sí, ella es Laura Juliana, tiene 24 años, le gusta el color rojo. ¿Será ese tipo de conocimiento? Evidentemente los que hemos estado casados sabemos que es algo mucho más de simplemente mera información. Hermanos, no sé, pero espero que me vaya entendiendo a dónde quiero llegar con esto. No se trata de información. Cuando solamente tenemos información, como tal vez lo tenía el pueblo de Israel, porque Israel tenía información, no digo que no, pero no tenía una relación con Dios. Cuando tenemos información, eso puede producir en nosotros infidelidad, ¿sabía? Puede producir en nosotros idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es cuando ponemos a otras personas o cosas por encima de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo cuando hizo ese primer pacto con ellos. Él se presentó y dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te doblarás, ni te arrodillarás delante de ellos, ¿no? Y de eso se trata. Pero el pueblo no lo entendió. El pueblo creyó que simplemente con tener información de Dios le iba a bastar para serle fiel, para decir, ah, yo conozco a Dios. No, esa falta de conocimiento de Dios, ese desconocimiento de Dios, los llevó a la idolatría, específicamente a la fornicación. Y aquí nos podemos detener un momento, hermanos, y pensar, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? Cuando piensas en tu relación con Dios, puedes traer a tu mente algo que obstaculiza tu relación con Él. Tal vez hay una relación en la que estás que te impide
realmente conocer, tener una relación más cercana con Dios. Tal vez hay un objeto, algo en tu vida, algo que anhelas más que a Dios, que te impide conocer a Dios. Es algo grave, hermanos. Desconocer a Dios trae grandes y profundas consecuencias. Es interesante que en el capítulo 5 de Oseas, búsquelo conmigo un momento. Si usted estudia detenidamente Oseas, puede marcar ahí la palabra, tres palabras. Si algún día estudia el libro de Oseas, póngale atención a la palabra conocer, póngale atención a la palabra idolatría y póngale atención a la palabra Dios. Con esas tres, creo que va a aprender bastante. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 5. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. ¿Y qué? Y no conocen a Jehová. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tú no vuelves en arrepentimiento a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amas más tu pecado y no quieres conocer a Dios. A veces uno se pregunta, pero esta persona, ¿qué le pasa? Lleva años y en la iglesia y pareciera que ahí está, pero no avanza. No sé, pero tal vez esta podría ser una respuesta, ¿no? No avanza porque no conoce a Dios. Eso lo lleva a amar más a su pecado y simplemente desfrenarse en la infidelidad, en este caso, en la fornicación, en amar más el pecado que a Dios, en amar más a otras cosas y ponerlas en primer lugar, buscarlas más que a Dios. Hermanos, eso se llama idolatría y a Dios no le gusta la idolatría. De hecho, por eso Dios dice, ustedes ya no son mi pueblo, yo ya no me voy a compadecer de ustedes. Hermanos, sentimos el peso de esas palabras o las tomamos livianamente. Si las tomamos livianamente, tal vez es porque hemos estado amando más nuestro pecado que a Dios. Eso nos lleva al segundo punto, que no voy a pasar mucho tiempo, pero básicamente el primer punto fue desconocer a Dios nos lleva a la infidelidad. El segundo punto es desconocer a Dios trae consecuencias. En este caso, el pueblo de Israel sería juzgado fuertemente por no conocer a Dios. Sería juzgado por su pecado. Y recordemos que cayeron justamente en ese pecado por no conocer a Dios. Si hubieran conocido a Dios, no hubieran caído en la idolatría. Ahora, quiero ilustrar esto de un modo positivo en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo encontramos a un personaje en el capítulo 3. ¿Quién es? ¿Quién es? Moisés, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Dirían ustedes que Moisés conocía a Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Moisés conocía a Dios. ¿Dirían ustedes que el pueblo que Moisés sacó de Egipto conocía a Dios? Bueno, ahí empezamos a trastabillar, como que sí, como que no. Pero es bien interesante que en el capítulo 3 Dios llama a Moisés. De hecho, Dios se da a conocer a Moisés. Le dice su nombre, le dice quién es, le dice qué quiere él para su vida. Tengo un plan para ti, hazlo. Y Moisés dice, bueno, debo hacerlo, lo hago. Y ahí empieza todo eso. Pero cuando llegamos, y si usted avanza conmigo al capítulo 33 del libro de Éxodo, mire lo que dice el versículo 1. Acá hay algo bien interesante que quiero que nos detengamos a pensar para responder la pregunta si el pueblo de Dios conocía o no en ese momento a Dios. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Am, y allí entonces Dios promete darle al pueblo
la tierra prometida, ¿no? Y es bien interesante que en ese capítulo el pueblo tiene tanto miedo de Dios que ni siquiera quiere hablar con él. Es interesante que Moisés tenía que entrar al tabernáculo, todo el pueblo se quedaba por fuera porque tenía miedo de Dios. Moisés entraba y hablaba con Dios cara a cara, pero el pueblo simplemente tenía miedo. Es como si el pueblo mirara de lejos, pero Moisés miraba de cerca. Y hay un versículo bien interesante en este capítulo 33 y es el versículo 13. Podemos leer desde el versículo 12. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Eso es muy interesante, hermanos, porque según yo, Moisés ya conocía a Dios. Según yo, Moisés ya llevaba mucho tiempo andando con Dios. Según lo que yo leo acá, el pueblo permaneció mucho tiempo en el desierto. Y en todo ese tiempo, Moisés fue fiel a Dios. Pero también veo por otro lado que fue diferente con el pueblo, ¿no? El pueblo como que conocía a Dios, pero lo conocía de oídas. Lo conocía no con un conocimiento directo, como lo dice el versículo 11, que Moisés hablaba cara a cara con Dios, sino como mediante otro, como por medio de un intermediario. Y por eso el pueblo que hacía, se quejaba, lloraba, no, es que nos iba mejor en Egipto, no, es que para que nos sacaron, no, es que, y una y otra y otra y otra vez, hasta que Dios se cansó y dijo, esta generación va a morir acá en el desierto. Y nuevamente, hermanos, acá vemos la gran importancia de entender qué significa conocer a Dios. No se trata de conocer cosas acerca de Dios. No se trata saber información acerca de cómo es Dios o qué hizo Dios, sino tener una relación directa con Él. Moisés la tenía y una evidencia de ello era que él quería conocer aún más a Dios, pero el pueblo no la tenía. Y una evidencia de ello fue que el pueblo le dio la espalda a Dios una y otra vez. La queja primero, luego permitir que otros dioses entraran y finalmente irse por completo, darle por completo la espalda a Dios. Entonces, ahí podemos ver que la falta de conocimiento de Dios tiene un castigo, produce juicio. Pero no solamente eso, sino que quiero ir al último punto en esta mañana y hacer la pregunta, y es, entonces, ¿cómo conocemos a Dios? En primer lugar, hemos visto que desconocer a Dios nos lleva a serle infiel a Dios, porque no sabemos ni siquiera con quién estamos casados, como la prostituta. No solamente el desconocer a Dios nos lleva a eso, sino que también nos lleva a un castigo. Todo el que no conoce a Dios va a sufrir un castigo. Pero la pregunta es, ¿cómo entonces conocemos a Dios? ¿Cómo lo conozco? Si no tengo una relación con Él, ¿cómo puedo empezar a tener una relación con Él? Bueno, acá quisiera que miráramos de vuelta a Oseas, capítulo 6. Nuevamente, estas palabras de conocer están a través de todo el libro y sería muy interesante que ustedes las marcaran. Pero mira lo que dice Oseas capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Cuándo los hirió? Cuando su juicio cayó sobre ellos. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida
y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 6, porque misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que qué, más que holocaustos. Hermanos, conocer a Dios empieza por entrar en una relación con Él a través del nuevo pacto. Recordemos que en el antiguo pacto Dios demandaba a su pueblo. Vamos a mirar eso. Jeremías 31:31. Mire lo que dice allí. En el antiguo pacto Dios le dio a su pueblo leyes. No tendrás dioses ajenos, no robarás, no matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero el pueblo fue incapaz de cumplir eso. Pero mire lo que dice Dios en Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos ¿qué? Invalidaron mi pacto. ¿Cómo lo invalidaron? Bueno, siga leyendo. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, ellos fueron los infieles, ellos fueron los que se prostituyeron. Yo fui fiel, yo fui un marido. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos ¿qué? Por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, acá hay varias cosas interesantes. Varias cosas interesantes. En el nuevo pacto, Dios está prometiendo una relación que había sido rota, está prometiendo una restauración de esa relación. No sé si ustedes notaron, pero ahorita cuando compartimos el vino, Jesús mismo dijo, esta es la sangre, ¿qué? Del nuevo pacto que es que derramada por ustedes. Así que esto nos cubre a nosotros, hermanos. Esto nos abarca a nosotros. ¿Cómo estábamos antes? Lejos de Dios, en idolatría, en pecado, buscando otras cosas que no eran Dios. Pero Dios ha prometido en el nuevo pacto que nosotros vamos a buscarle a Él, que su ley estará escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no solamente eso, sino que Él ha restaurado la posición que Él tiene para con nosotros, de ser nuestro Dios y de que nosotros seamos ¿qué? Su pueblo. ¿Se acuerda lo que le había dicho en el capítulo 1, versículo 9 al pueblo? Yo ya no voy a ser su Dios y ustedes ya no van a ser mi pueblo. Pero hermanos, en el nuevo pacto, ¿y qué es el nuevo pacto? Ahorita lo vamos a ver. Pero en el nuevo pacto, la puerta está abierta. Y mire lo que dice el versículo 34 ahí mismo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Porque qué? Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el nuevo pacto, Dios no solamente perdona nuestros pecados, no solamente escribe la ley en nuestro corazón, sino que nos da acceso a un pleno conocimiento de Él. Ahora, hermanos, aquí tengo que detenerme y decir que este momento no ha llegado, porque todavía nos decimos, conoce a Jehová. Pero va a haber un momento en este lado del nuevo pacto, en la glorificación, cuando saben que ya no vamos a tener que decir, hermana, conoce a Jehová, hermanos, conózcanlo, esfuércense. No, porque ya lo habremos de conocer. Sea que usted esté joven o viejo, sea que sea pequeño o grande, ya tú lo habrás conocido. Ya tú habrás entrado en una relación con Él. Ya no tendremos necesidad de que otros nos enseñen, porque cada uno de nosotros, si somos verdaderos creyentes, habremos de tener una relación genuina y cercana con Dios. Pero mientras tanto, hoy, 2024, les tengo que seguir diciendo, hermanos, conozcan a Jehová.
Esfuércense por conocerlo. Esfuércense por mejorar su relación con Él. Así como un esposo se esfuerza por preservar cada día a su esposa. No, pero es que ya estamos casados hace 20 años, entonces igual ya es mi esposa. No, esfuércese por amarla, por respetarla, por ser mejor esposo. De la misma manera, hermanos, esfuércense por conocer a Dios. Y si damos un salto al Nuevo Testamento, y con esto ya vamos terminando, en el libro de Juan, capítulo 17, mire lo que dice Jesús en el versículo 3. Y nos lo dice hoy para nosotros, para que lo logremos entender. Juan 17, 3. Y creo que son muy relevantes estas palabras porque a veces no entendemos de qué se trata la vida eterna. A veces creemos que la vida eterna se trata de vivir para siempre, ¿no? No, es que ya en el cielo no vamos a tener pecado. Es que en el cielo ya voy a tener mi mansión, como cantamos. Bellas mansiones, ¿sí? Entonces pensamos que la vida eterna es ir a vivir allá en una mansión. Porque si aquí en esta tierra, pues nos tocó la casa pequeña, ¿verdad? El cuarto pequeño, un solo baño. Ya en el cielo sí, sí, por la eternidad me voy a disfrutar mi mansión. Hermanos, esa no es la vida eterna, según Jesús. Y si hay alguien que sabe de qué se trata la vida eterna, debe ser Él, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? Vivir para siempre, vivir sin pecado, vivir sin sufrimiento, no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿qué? A quien has enviado. Lo que nos dice estos versículos o este versículo es que la vida eterna comienza cuando entramos en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, a quien Él envió. Y nuevamente, y quiero ser muy intencional en esto, un incrédulo puede saber qué hizo Dios. He hablado con incrédulos en la calle, que son incrédulos, no son que ahí están casi que se convierten, no, son totalmente incrédulos. Y esa persona fácilmente me recita cuando yo le pregunto, ¿sabe qué hizo Dios por usted? Sí, Él envió a su hijo a morir en la cruz hace 2000 años, Él fue, derramó cada gota de su sangre, le pusieron clavos, le pusieron una corona. Un incrédulo puede saber eso. Así que la diferencia entre conocer a Dios no es si tú sabes recitar qué hizo Dios por ti, no. La diferencia está en si tú tienes una relación con Él, si tú le valoras, si tú le amas, si tú le buscas, si tú le pones en primer lugar, si Él es la prioridad en tu vida. Hermanos, conocemos a Dios a través de hablar más de Dios con otros hermanos. Conocemos a Dios cuando nos acercamos a Él en oración. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en oración tú solo allí en tu cuarto? Y fue tan profundo ese momento que incluso lágrimas rodaron de tus ojos. ¿Cuándo fue eso? O simplemente oras para las tres comidas. O simplemente oras cuando vienes un domingo acá. Ahí no está mi esposa, pero nosotros tenemos una hija, ¿no? Ya ustedes, algunos la vieron. ¿Qué pasaría si yo les dijera, o ustedes me preguntaran, ¿cómo está su hija? Y nosotros, bien, la alimentamos una vez por semana. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Qué buen padre, la alimentan una vez por semana, pero bien alimentada, ese día le damos bastante, todo lo que ella quiera, incluso de más. Qué buen padre, Simón, qué buena madre. ¿Qué pensaría usted de eso? De la misma manera, ¿qué pensaría usted de los cristianos que buscan intimidad con Dios solo un día? Como que algo está mal, ¿no? Como que ese conocimiento que supuestamente tienen de Dios no es tan conocimiento. Hermanos, busquémosle, busquémosle. Deme dos versículos más para terminar con esto. Uno es una advertencia en el Salmo 50, 27, perdón, 21. Y aquí está hablando Dios
y está diciendo que Él va a traer juicio. Es un salmo de Asaf, muy interesante todo el salmo, no tengo tiempo para desglosarlo todo. Am, pero básicamente Él les está diciendo por qué los va a juzgar. Y en el versículo em, 21, mire lo que dice. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí Dios está dando una advertencia muy seria a las personas que creen conocer a Dios, pero hacen un Dios a su imagen, hacen un Dios que encaja con su manera de ver a Dios. No buscan conocer al Dios de la Biblia, sino al Dios que ellos pensaban que era así. Ah, yo pensaba que Dios era así. Ah, es que yo pensaba que Dios hacía así. Ah, no, yo no creo en ese Dios que, no, yo no creo en ese Dios que usted me dice. Hermanos, no se trata del Dios que yo le digo o que Ramón le dice o que X o Y. Ni siquiera se trata en el Dios que tú crees que existe. Ah, es que mi Diosito él no condena. Hermanos, no se trata de ese Dios, se trata del Dios de la Biblia. ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué hace ese Dios? Conocer a Dios implica esforzarnos por conocer al Dios de la Biblia, no al que nosotros creemos que es nuestro Dios. Y un versículo más en el Salmo 9:10. Es un versículo de ánimo. Mire lo que dice. Dice, en ti confiarán los que ¿qué? Los que conocen tu nombre. Entonces cualquiera podría decir, ah, sí, yo conozco el nombre de Dios, Dios, Jehová, yo lo conozco. No, no. Aquí estamos hablando de que aquellos que tenemos una relación verdadera, genuina, íntima, cercana, de todos los días de la semana, no de cada 8 días, de buscarle, de presentarnos ante Él, de sentir un anhelo por Él, aquellos que conocemos realmente a Dios y lo que Él hace, logramos poner nuestra confianza en Él. Porque, hermanas, créeme, tú no vas a poner tu confianza en alguien que no conoces, ¿o sí? ¿O sí? Hermano, ponga las escrituras de su casa a mi nombre que yo se las administro a un cualquiera, a un desconocido. ¿Lo haría usted? ¿Confiaría en esa persona? No. Usted solo confía en alguien que conoce. Este versículo nos está diciendo que si tú realmente conoces a Dios, vas a confiar en Él. Vas a depositar toda tu confianza. ¿Para qué? No, es que yo ya deposité mi confianza cuando creí en Él hace 20 años, cuando le reconocí como mi Salvador. Sí, eso está muy bien, pero aquí nos está hablando de algo día a día. Pondrás tu confianza en Él para tus estudios, para tu trabajo, para con quién me voy a casar. Tengo esta decisión en mi vida que parece una Y. Confío en Él porque lo conozco y voy a dejar que Él decida por mí. Voy a buscarle en oración. De eso está hablando acá. De eso está hablando. Quiero terminar con una canción que hizo un hombre llamado Nathan Partain, hablando de ese Dios fiel, porque de eso se trata esta prédica. Esta prédica es un llamado de nuestra parte a conocer a Dios, pero también es un llamado a ver en Dios ese esposo fiel. Y mire lo que dice esta canción, pensando un poco en Oseas, en ese esposo que permaneció fiel a pesar de que su esposa era infiel. Dice, me escupiste mientras te besaba, golpeaste mi cara mientras te bañaba, te enfureciste, derramé mi espíritu sobre ti, me crucificaste y yo te dejé. Tú no eras mi pueblo, pero yo te llamé mía. Tú que habías sido tan odioso, te traje a mi casa. Tú, tus propias manos derramaron mi sangre, pero ahora las he hecho mías. Tú, ilegítimo, desnudo, huérfano, ahora eres mi hijo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres ese Dios de pactos que siempre ha sido fiel, ese Dios de pactos que nunca ha faltado a su palabra.
ese Dios que nos ha amado con amor eterno, a pesar de que nosotros te hemos dado la espalda. Señor, perdónanos y pido por las personas en este lugar que te siguen dando la espalda. Señor, si hay alguien en este lugar que sigue siendo infiel a ti, que pueda entender que ahora puede conocerte, que puede entrar en una relación contigo a través de lo que tu Hijo Cristo ha hecho, a través de ese Jesús que, como lo hemos dicho esta mañana, Él te ha dado a conocer. Nadie te ha podido ver, pero Cristo vino a darte a conocer. Señor, perdónanos si aún los que te conocemos hemos estado fríos, si ha faltado ánimo, motivación para buscar tu rostro día a día. Señor, que este sea un momento de confesión de nuestro corazón, ese corazón que busca tal vez otras cosas antes que a ti. Señor, que tú puedas decir otra vez sobre nosotros que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo, que tú has hecho el puente para acercarnos a ti. Gracias, Dios, por la persona de Cristo, quien lo ha hecho posible. Gracias porque sin Él no podríamos conocerte, no tendríamos la vida eterna, pero gracias a Él porque ya ahora tenemos acceso directo a ti. Te agradecemos y oramos así en el nombre de Cristo. Amén y amén.